Bienvenidos amigos, un cálido recibimiento a otra emisión de Conversando con Cristina, un espacio generado por la plataforma educacional Universidad de la Familia, ahora sí. Niels Bohr, Premio Nobel de Física, dijo alguna vez: si alguien no queda confundido por la física cuántica, es que no la ha entendido bien. Bueno, hoy vamos a tratar de quedar no tan confundidos y por lo menos de intentar comprenderla en algún aspecto. Para hablar de la física cuántica, que es justamente el subtítulo donde la ciencia se une con la espiritualidad, y aquí vamos a tener discrepancias al respecto, me acompaña hoy, y es un lujo tenerlo, al PhD en física, Alberto J. Varela, profesor adjunto de Universidad de Miami en el Departamento de Física. El doctor Varela, voy a hacer un breve de su biografía profesional. Es licenciado en Física, Universidad de La Habana en Cuba inicialmente. Licenciatura en Ciencias Físicas obtuvo por la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en Física, PhD en cum laude, Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado diversas investigaciones y escrito varios papeles científicos. Además, ha trabajado en las universidades St. Thomas, FIU, aquí en la Florida, Central Florida University y Escuela de Ingeniería de Cuba, Cienfuegos, allá por sus comienzos. Qué gusto tenerlo aquí en el programa. Es un lujo realmente. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias a ti y a tus espectadores, porque después este programa se va a ver. Mi agradecimiento por esta invitación. Vamos a empezar porque lo que intentamos es comprender todos la física cuántica y sobre todo los espectadores, las personas que hacen preguntas que no tienen mucha idea. Entonces yo me tomé el atrevimiento de hacer unas imágenes para establecer la diferencia entre la física clásica y la física o mecánica moderna o cuántica. La física clásica entonces es el mundo de lo visible y de lo cierto, de los objetos que se pueden medir, su posición en el espacio, dónde están. Por ejemplo, objetos son una silla, un planeta, una guitarra y el cuerpo de una persona. Vale decir que esta es la física de Newton, la física donde se aplican las tres leyes del movimiento, ¿verdad? Sí. Es inercia, fuerza, acción, reacción. ¿Verdad? Sí, la primera ley de inercia, la segunda ley de Newton, sí, que relaciona la fuerza con la variación de la cantidad de movimiento de la partícula, y la acción y reacción. Acción y reacción. Perfecto. Ahora, cuando vamos al mundo de lo cuántico, de la física o mecánica cuántica, es un mundo de lo invisible y de lo incierto. Es decir, un mundo de probabilidades, no de certezas. Y entonces, por ejemplo, para explicarlo de la manera más simple, usted después luego me dirá, porque yo me considero su alumna, casi que me puede contradecir. Por ejemplo, una silla que tenga 5 kilogramos o 11 libras tendrá 4 por 10 a la 26 de átomos. Ese es el nivel que estudia la física cuántica, ¿verdad? Que obviamente no lo podemos ver, como sí podemos ver el mundo de la física cuántica. Sí, se puede ver a través de complejos experimentos, usted luego me dirá. Y de nuevo, una persona de 70 kilogramos o 154 libras tendrá 7 por 10 a la 27 de átomos, que eso es lo que estudiamos, digamos. Y este es un nivel en donde no se aplican las leyes de Newton del movimiento. ¿Cuáles serían las leyes que aquí se aplican? Bueno, en el mundo macroscópico, que es el mundo donde vivimos, la física newtoniana o la mecánica clásica, que incluye también las teorías de Lagrange y Hamilton,
explica muy bien el movimiento de los cuerpos. Es una física predictiva, es una física que tiene una lógica de certidumbre, es decir, podemos saber siempre en todo momento, aplicando las leyes de la física, dónde va a estar un cuerpo en el futuro. Podemos predecir con la física. Con la mecánica cuántica es una parte de la física que estudia el comportamiento de las partículas a nivel microscópico. Estamos hablando de electrones, de protones, de quarks, de neutrones, de átomos, que son cosas que no forman parte de nuestra experiencia diaria, porque es algo que no vemos. Pero decir ver o no ver en física es más bien si lo medimos, si podemos medirlo o no. Y ahí hay una gran diferencia entre lo que es el cuerpo de la ciencia física desde el punto de vista académico y las otras disciplinas como puede ser filosofía o teología. Es decir, la física es un marco experimental, fundamentalmente, que utiliza como lenguaje la matemática, que todos los cuerpos que están bajo estudio, ya sean macroscópicos como una pelota, una silla o un electrón, son cosas que están definidas, que se conoce que tienen ciertas propiedades y que es medible. Entonces, cuando tenemos una situación de algo que suponemos su existencia pero que no es medible, ya eso está fuera del marco de la física. La física, perfecto, pero de la física moderna. Es decir, física... O mecánica clásica. Si quiere lo podríamos reducir quizás de una manera un poco imperfecta, pero que es una ciencia de la medida. Lo que se puede medir. Exacto. Y ahí se establecen las leyes basadas en esas propiedades que tienen esos cuerpos. Claro. Es decir, no podemos pretender aplicar una ciencia de física a algo que no es medible. Claro, claro. El amor, por ejemplo. Claro. El amor es una emoción. Sin duda. Y se puede decir que una persona ama más que otra, pero no podemos decir cuánto, porque no tenemos una unidad de amor, Claro. una unidad de medida de amor. Entonces no podemos trabajar con esas cantidades. Claro. En física no, en física el electrón, por ejemplo, bueno, una partícula que tiene una masa, tiene una cantidad de movimiento, se le puede asociar bajo ciertas características a una longitud de onda, porque también tiene un comportamiento ondulatorio, una energía. Son cosas que son medibles. Y la física trata de eso, de trabajar con cosas que son definibles, primero, y después son medibles. Pero entonces, en el caso de la física o mecánica cuántica, ¿se puede medir? No, no se puede medir, por ejemplo, o saber la posición de un átomo. Bueno, hay un principio, la física cuántica tiene... Primero es una física estadística. Lo que caracteriza un sistema en física cuántica es una función que se llama función de onda. Sí. Que en la actualidad es desconocida. No se sabe lo que significa. Se dio una interpretación de ella, no de la función de onda, sino del cuadrado de la función de onda como la proporcional a la probabilidad de encontrar la partícula en un determinado espacio. Claro. Y como es una cuestión estadística, tiene varios principios, tiene varios axiomas la mecánica cuántica. Uno de ellos es el principio de superposición, en el cual se sobreentiende que una partícula puede estar en muchos estados a la vez, claro, hasta que se mide. Cuando se mide, esa función de onda colapsa y ya sabemos que está en un lugar. Pero antes de eso lo que tenemos son probabilidades. Probabilidades que esté en un lugar, esté en otro. A veces puede tener probabilidad en un punto que sea, no sé, 0.4, en otro punto 0.3, en el medio 0. Es decir, no vas a encontrar nunca la partícula en ninguna medición, no se espera encontrarla ahí. Claro. Pero si una partícula puede estar, por ejemplo, digamos, en dos posiciones, desde el punto de vista de la función de onda, también cualquier combinación lineal de esas posiciones también es una solución de la ecuación de onda. Puede ser una partícula puede estar manifestarse como onda y como partícula, un cuerpo subatómico. Bueno, de hecho, se manifiesta de las dos formas. El hecho de que se vea como una partícula o se vea como una onda es cómo se diseña el experimento, claro, para detectarlo. Claro, claro, claro. ¿No? Exactamente. La luz, por ejemplo, yo sé que lo que había leído,
pasa a través de rendijas, ¿verdad? Sí. Cuando se proyecta un haz de luz. Sí. Pero se comprobó que puede pasar como onda o como un cuerpo de luz, como un fotón. Sí, como una partícula. Como una Bueno, partícula. ahí hay que remontarse un poco a los inicios de la mecánica cuántica. Ah, claro. Planck tenía planteado un problema en su época, en 1900, que era tratar de ajustar, encontrar una fórmula, una ley que describiera el comportamiento del cuerpo negro, de la radiación del cuerpo negro. Y entonces se dio cuenta que con la teoría de Maxwell, la teoría electromagnética de la luz, de la radiación, porque Maxwell encontró que la radiación electromagnética la luz era una radiación electromagnética e inclusive determinó su velocidad. ¿Qué sucedía? Que a final de 1800 había una crisis en la física que se conocía como la catástrofe del ultravioleta. Es decir, que las ecuaciones, la fórmula que habían para describir el cuerpo negro no se ajustaban a la curva experimental. Claro. Planck trabajó en eso e introdujo una hipótesis, una idea feliz. Dijo, bueno, el problema es que la radiación electromagnética, es decir, a una temperatura determinada, un cuerpo emite y absorbe energía en forma de paquetes, en forma de cuantos. De cuantos. Y esa energía es proporcional a la frecuencia de esa radiación. Eso fue una cosa totalmente nueva. No tenía aparentemente ninguna justificación de acuerdo a la teoría clásica, fue algo nuevo. Esta idea después la cogió Einstein en 1905 y fue más allá. Dijo, bueno, no es solamente que se absorba la radiación o se emita en forma de paquetes o en cuantos de energía hν, H es la constante de Planck, sino que la radiación en sí misma se propaga como una partícula. Y él fue el que introdujo el concepto de fotón. Un fotón con una energía igual a hν. Y con eso él pudo explicar... Es una unidad de luz, fotón. Sí. Con eso él pudo explicar un fenómeno que también había una crisis porque no se podía explicar, que era el efecto fotoeléctrico. Y por eso recibió el premio Nobel. Ah, perfecto. Yeah. Hay un principio de Heisenberg de incertidumbre. Sí. Dígame usted, revela que las partículas subatómicas no tienen posiciones y momentos bien definidos, sino que existen en un estado de superposición de posibilidades, de probabilidades constante. ¿Esto es así? Este principio hecho por Heisenberg en 1927, ¿cómo se...? Esa es una de las consecuencias de... Bueno, la mecánica cuántica realmente tenía varias representaciones. Una, la de Heisenberg, sí, que es matricial, la de Schrödinger, que es a través de una ecuación diferencial, sí, sí, y también Feynman contribuyó, Dirac también contribuyó a desarrollar la mecánica cuántica, pero los físicos normalmente nos gusta más trabajar con la expresión, con el modelo de Schrödinger, porque es una ecuación diferencial y estamos acostumbrados a trabajar con esas cosas. Y una de las consecuencias que se deriva de eso es el principio de indeterminación de Heisenberg, que dice que hay una relación entre la determinación, por ejemplo, de la posición de una partícula y su cantidad de movimiento, que no se puede, si tú especificas 100% la posición de una partícula, entonces su cantidad de movimiento queda indeterminado. Y lo mismo pasa con la energía y con el tiempo. Si tratas de medir la energía, en un tiempo muy corto la energía queda indefinida. No se puede determinar. Y eso es una consecuencia de la mecánica cuántica, que es un poco un contrasentido, porque en la física clásica, bueno, la posición, la velocidad de un objeto está perfectamente definida. Está perfectamente. Claro. Si un policía nos pone a nosotros un ticket porque dice, bueno, usted iba a exceso de velocidad, iba a 65 millas por hora en un de esos de escuela. Sí. Si él especifica, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, si él da ese valor exacto de la velocidad, inmediatamente queda indefinida la posición. Claro. Con lo cual quiere decir, yo podía haber estado en cualquier lugar. Claro.
claro. El ticket no tiene sentido. Otro que se deriva también de Niels Bohr, la complementariedad, ¿verdad? En donde el aspecto dual de la materia, las imágenes de onda y partículas son dos aspectos complementarios de una misma realidad. Y aquí yo veo un poco las imágenes asociadas, usted me dirá a lo mejor que no, de yin-yang, ¿no? Es decir, esto en principio del aspecto dual de la materia. Y en definitiva somos seres que también estamos determinados por el nivel cuántico. Bueno, yo no conozco mucho de la parte esotérica, pero para mí la representación del yin-yang es que en toda cosa mala siempre hay algo bueno, en toda cosa buena siempre hay algo malo. Sí, exacto, es eso. Pero de ahí a la mecánica cuántica y a lo que está hablando Bohr hay una distancia muy grande. Claro. Yo me baso en el libro de Fritjof Capra, El punto crucial, ¿no? Que es el punto en donde se unirían la ciencia cuántica con el paradigma de las religiones asiáticas, que es un nuevo paradigma, porque el paradigma de Newton era un paradigma cartesiano, y ahora lo que la física cuántica nos está proponiendo es un paradigma holístico, en donde todo está relacionado. Bueno, volvamos al punto inicial. Siempre y cuando esas cantidades o esas cosas de las que se están hablando estén definidas. El amor es algo que no está definido. El pensamiento es algo que no está definido, ni está cuantizado. Luego no es medible. Claro. No tenemos forma de saber si lo que estamos midiendo es eso o es otra cosa. Es decir que... Entonces hay una separación total con la ciencia física. Donde usted rebate esta unión entre lo que sería la espiritualidad, en las sabidurías de las antiguas tradiciones, es que justamente no puede determinarse o medirse en una fórmula. No se puede establecer una relación de causalidad. Claro. No se puede buscar una fórmula matemática. La física es una ciencia que una de las cosas que hace es tratar de entender la realidad, describirla. Pero el lenguaje es matemático. Sí. Si no hay matemática, no hay física. Hay filosofía, pero no hay física. Pero muchos aciertan en decir que en realidad no es que, digamos, aquí no es que Dios juega los dados en la física clásica, ¿verdad? Está todo predeterminado y medido. Y acá en lo cuántico pareciera que esa noción se destruye. Bueno, el problema es que la física de la mecánica cuántica es estadística fundamentalmente. Es decir, lo que nosotros tenemos a través de la función de onda o el cuadrado de la función de onda es algo que es proporcional a la probabilidad. Es decir, es una ciencia probabilística, pero no es la única. En física existe una física que es prácticamente la termodinámica, es estadística. La temperatura es una medida estadística del comportamiento de un grupo de moléculas. Claro. Entonces, ¿para usted la física cuántica existe como tal? Sí. Existe como tal. Y la física clásica también, con sus diferencias ambas. Y funcionan de la misma manera, lo único que una tiene una lógica, bueno, que es determinista, y la otra tiene una lógica determinista, pero desde el punto de vista probabilístico. Probabilístico, perfecto. Quería comentarle algo para que usted me lo pueda explicar, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, en donde demuestra que medir el estado de una partícula puede instantáneamente cambiar el estado de otra partícula asociada, por más que se encuentre a grandes... ¿Usted se refiere al entrelazamiento cuántico? El entrelazamiento. Bueno, eso es una realidad. Ajá. Que Einstein la criticó bastante y murió sin saber la solución de por qué era así, pero es así. Es decir, dos partículas que inicialmente están entrelazadas, usted la puede separar a cualquier distancia y el cambio de una afecta el cambio de la otra. Claro. Y el problema es que en la teoría de la relatividad se encuentra como resultado que hay una velocidad que es una constante del universo, es una de las constantes universales, que es la velocidad de la luz, alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, que no puede ser superada. Luego, si las partículas están muy alejadas, ¿cómo se entera uno que la otra cambió? Claro. Es decir, es como si fuera una interacción instantánea que
Pero implica que están unidas de algún nivel. Sí. Claro. Exacto. Claro. Pero eso para mí es un misterio todavía. Eso es un misterio, claro. Existía en la mecánica clásica porque la mecánica newtoniana resulta que él tenía el concepto de acción a distancia. Es decir, por ejemplo, la interacción entre dos cuerpos debido a la gravedad, la atracción gravitatoria entre el Sol y un planeta, etc., eso ocurría de manera instantánea. Newton tenía esa percepción. Él pensaba que era así. Hoy se sabe que no. Por ejemplo, el Sol puede desaparecer ahora mismo y nosotros nos enteraríamos 8 minutos después de que el Sol no está ahí. Porque la luz, la información esa, se demora 8 minutos en llegar a la Tierra, el Sol aproximadamente. Es decir, Newton tenía acción a distancia. Aquí hay algo parecido en el entrelazamiento cuántico, es decir, una se entera de la otra, pero yo no sé por qué. En la física clásica la energía siempre fluye, ¿verdad? Bueno, la luz energía fluye constantemente, sí, ¿verdad? Eso es una idea como si que la energía fuera como un fluido, no. No, pero en la física cuántica se mueve a través de paquetes, es distinto al movimiento de esa energía. Bueno, cuando uno resuelve los problemas de partículas elementales como el electrón o partículas como el protón o los átomos, encuentra que la energía está cuantizada, es decir, la energía no puede tomar valores continuos, cualquier valor, está definida. Claro. Eso es una de las consecuencias de la introducción de Planck, fue precisamente eso, que dijo, bueno, y inclusive Bohr, cuando estudió el átomo de hidrógeno, dijo, bueno, aquí lo que sucede es que esos electrones están en unos estados estables con una partícula, es decir, con un valor particular de la energía. Y solamente esa energía se emite o se absorbe en cuántos, en cantidades bien definidas, que produce esa transición, entonces se emite la luz con distintas frecuencias, distintos colores. Entonces, quantum es exclusivamente ese paquete de energía. Es la forma en que la energía se transmite. Es la manera. No se transmite en forma continua. En el electromagnetismo, sí, la energía se transmite en forma continua. Y precisamente... ¿Eso sería física clásica? Sí. Resulta que en la teoría de Maxwell, cualquier partícula cargada, por ejemplo un electrón, que esté bajo un proceso de aceleración, como es el caso, como se suponía que era el átomo, que era el electroncito dando vueltas, rotando alrededor del núcleo, pues está bajo una aceleración, tiene que emitir energía. Claro. Entonces, si emite energía, quiere decir que está perdiendo energía. Y eso suponía que el electrón iba a caer al núcleo y se iba a destruir. Claro. Y entonces, pero eso no sucede en la realidad, es decir, los átomos son estables. Entonces, Niels Bohr dijo, bueno, aquí lo que sucede es que esos electrones tienen esa energía, sí. pero están en niveles estables. Sí. No están emitiendo ni están absorbiendo. Solamente cuando emiten o absorben saltan de un nivel, de un estado al otro. Al otro. Yeah. Perfecto. Entonces acá hay otra relación que yo establezco con el tema el libro de Capra, ¿verdad? De esta unión entre la espiritualidad y la física cuántica. ¿Por qué? Porque entonces si dos partículas están unidas, ¿verdad? No importa la distancia a la que se encuentren en ese entrelazamiento cuántico, también nosotros podemos estar influyéndonos energéticamente desde ese nivel cuántico. Esto es una posibilidad científica. Yo no creo eso, pero... Ajá, perfecto. No creo eso y le voy a decir por qué. Hay unas cosas que se llaman propiedades fundamentales de las partículas. Sí. Es decir, un electrón tiene masa, puede tener velocidad, puede estar asociado a una onda o a una partícula, pero nosotros estamos hechos de electrones, de átomos, de núcleos, sí, de quarks, sí, de protones, neutrones, estamos hechos de todas esas cosas. Y los átomos a su vez forman moléculas. exacto. Y las moléculas forman
células. tejidos, células, Sí. y después se forman tejidos, después Claro. se forman órganos, Claro. y después está el ser humano. Pero ¿qué sucede? Eso es un entrelazamiento Sí, pero hay un problema. Hay unas propiedades que se llaman propiedades fundamentales, que es de lo que estamos hablando, Sí. y otras propiedades que se llaman propiedades emergentes. Quiere decir que el estudio de esas cosas que están pasando a nivel microscópico no necesariamente dan lugar a esas propiedades emergentes, como puede ser el pensamiento, las emociones, la conciencia. No funciona así. Una cosa no justifica la otra. Claro. Porque ya cuando se juntan todos esos órganos, todas esas moléculas, todo eso, aparecen propiedades nuevas. Entonces, que no son descritas por las propiedades fundamentales. Eso quiere decir que nosotros, como seres humanos, no nos influimos energéticamente. Sí. No, sí nos influimos. Sí. Pero eso no es lo que estudia la mecánica cuántica. Claro, exactamente. Es decir, no puede uno basarse en la mecánica cuántica No se debe. para poder decir, y basado en algunas propiedades que coinciden con el hecho de que los seres humanos podemos influirnos. No se debe usar. No se debe usar. ¿Que Perfecto. existe la influencia? Claro, existe. Hay muchos experimentos que yo no conozco mucho de eso, pero bueno, existen telepatía, existen muchas cosas de eso. Eso es todo pseudociencia. Un poco lo que hablaba Capra es acerca de las filosofías asiáticas que coinciden con las filosofías griegas. Muchas de aquellas cosas que se decían en Asia los decían los filósofos griegos. Pero la física hace mucho tiempo que se separó de la filosofía. Cuando empezó la experimentación, la medida y la definición de los objetos, ya no es filosofía, ya ¿Y es ese física. paradigma no puede ser superado por un paradigma integrador, holístico? Bueno, ese es un sueño que tienen todos los seres humanos, incluyendo los físicos, de buscar una teoría que lo explique todo. Vamos a buscar un Dios que lo diga todo y que lo explique todo. Claro. Eso es un sueño. Ese es un sueño que han tenido todos los físicos Claro. y que tienen todos los filósofos y que tiene todo el mundo. Claro. Encontrar un modelo que explique toda la realidad. Claro. Pero a veces la naturaleza nos juega cosas extrañas. Claro, sí, indudablemente, porque aquí pareciera que no puede haber integración, sino dos niveles que se manifiestan de manera No independiente. debe usar una herramienta que no es apropiada para otra cosa. Claro. No se debe. Entonces, el nivel cuántico se puede, el nivel de la física clásica se puede ver a través, si son cuerpos celestes, a través de telescopios Funciona muy complejos, bien. microscopios. Pero no solamente la física clásica, porque es que Pero la cuántica... nos sucede ¿cómo? una cosa a Claro, todos. sí. A veces, buscando la explicación de un fenómeno o de una situación determinada, abrimos una puerta. Sí, Ya encontramos la solución de eso, pero después, detrás de esa puerta hay otras puertas que abrir. claro. Y entonces es un poco frustrante, Claro. porque uno dice, bueno, pero es que esto no acaba nunca. Si queremos hablar de teorías, no sé, asiáticas, o se puede decir, bueno, esos filósofos, esos místicos, una de las cosas que decían, bueno, no, para el ser humano existen solamente dos direcciones, Sí, hacia afuera y hacia adentro. sí. Si vas hacia afuera vas a ir a un mundo que no se acaba nunca. Claro. Son dos direcciones. Sí. Pero bueno, los físicos no piensan en eso. La física es una parte de la ciencia académica, que su lenguaje es la matemática Claro, y que estudia cosas que son medibles. claro. Lo demás, que no es medible, que no forma parte de ese cuerpo, bueno, puede ser misticismo, puede ser filosofía, puede ser lo que se quiera. Y no se pero puede física. encontrar un punto en común. Por lo Ojalá. menos, claro, exacto. Ojalá. Se pueda, pero bueno. Entonces, el mundo cuántico se puede estudiar mediante complejos experimentos, por ejemplo, el colisionador de hadrones o hadrones. Ya, bueno, ¿Ese funciona? ¿Es mucho lo mi- único que hay? No. no conozco mucho o muy poco de lo que es la física de las partículas. Yo no trabajo en ese campo. Sí. Yo no trabajo en ese campo. Hay una teoría que se dedica a eso
y que tratan de buscar cuáles son, digamos, los ladrillos a partir de lo cual se construye toda la materia. Pero si nos fijamos en un detalle, toda la materia que conocemos es menos de un 5% de la materia del universo. Claro. Bueno, nos pasa algo parecido con que hacemos un experimento aquí en esta sala y después queremos extenderlo a la parte, digamos, infinita del universo. Claro, sí. Se habla mucho de saltos cuánticos, pero sí. ¿Qué sería un salto cuántico? Bueno, un salto cuántico cuando uno resuelve un problema de un sistema cuántico, sí. La energía está cuantizada, es decir, está en determinados niveles, sí. Y cuando se habla de saltos cuánticos, se están hablando que esa partícula puede cambiar su energía de un nivel a otro. Esa energía, por ejemplo, si disminuye su energía, bueno, la emite en forma de fotones. Si la absorbe un fotón. Claro. Esos son saltos cuánticos, es decir, la partícula puede saltar entre esos niveles. Se lo pregunto porque en otras áreas, lo hablábamos con anterioridad, en otras áreas de la psicología, de la psicoterapia, utiliza mucho el tema del salto cuántico, justamente cuando una persona salta de un nivel en el que no era feliz a otro en el que está mejor. ¿Cómo se mide la felicidad? Ahí está, claro. ¿Cómo se mide la felicidad? Lo que hablábamos antes, claro. ¿Cuál es la unidad de medida de la felicidad? Claro. No existe. No. Bueno, es subjetivo, claro. Ahora, en mecánica cuántica, cuando dice este átomo está emitiendo con esta frecuencia, sí. Este color, es porque produce un salto cuántico entre estos dos niveles, claro, de energía que están perfectamente definidos. Claro. Es totalmente distinto. Entonces, el colisionador de partículas es un elemento que se utiliza para experimentar con este mundo cuántico. Exactamente, y es horrible, porque todos los días se descubren partículas nuevas por la interacción. Claro. Es decir, entra un fotón en el núcleo de un átomo y aparecen un electrón y un electrón y un antielectrón, creo que es así. Sí. Es decir, claro. Aparecen partículas nuevas. Sí. Pero es más, hoy en la actualidad, porque la fantasía a veces llega a niveles increíbles, no solamente en la filosofía, también en la física. Y hoy estamos en la teoría de los campos, sí. Que llegan a decir que inclusive las partículas no existen, que lo que existe es el campo, y que las partículas aparecen cuando ese campo es excitado. Es decir, existe un campo de electrones, y cuando se excita ese campo aparece el electrón y después desaparece. Y entonces encontramos que en el llamado vacío, que no existe, que hay tantos campos, pues constantemente están apareciendo y desapareciendo partículas. Claro, exactamente. Y es algo que, bueno, a mí me da un poco de sorpresa, temor, porque digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Sin duda. Es un agujero negro, no sé, es algo así, en donde... Es como abrir una caja que uno no sabe lo que hay adentro, se puede encontrar cualquier cosa. Hablando de ese tema, hay otro experimento, el gato de Schrödinger, en donde, porque acá viene cuál es el papel del observador, que la física cuántica le da un papel relevante. Adentro de una caja opaca hay un gato, y para hacerlo sencillo, ¿no? Porque el gato puede morir a través de un veneno, si el martillo... Sí. Bueno, pero no sabemos. Para nosotros está vivo y está muerto, y cuando abrimos la caja sabemos recién... Es que es increíble. Entonces determinamos la realidad al observarla. Schrödinger puso ese ejemplo para tratar de ir en contra de la mecánica cuántica. Él era un padre de la mecánica cuántica. Sí. Ya, ese es un experimento que estábamos hablando hace poco de lo que eran los principios fundamentales y los emergentes. Sí. ¿Qué sucede? Que cuando se va incrementando el número de partículas, por ejemplo, un gato que ya es un ser que tiene un organismo biológico, es muy complejo. La mecánica cuántica tiene una cosa que es que cuando uno interactúa con esas partículas, por ejemplo, cuando la mide, interactúa con esas partículas, ellas cambian su estado. Y entonces se dice que la función de onda colapsa. Es decir, para volver a estudiar eso,
tienes que volver a crear todo el sistema otra vez. En un gato, ¿qué es lo que sucede? Que esas partículas estarían interactuando con un sistema macroscópico. Entonces es muy posible que todo ese sistema colapsara. Claro. Entonces, hasta que no abres la caja, no sabes si el gato está vivo o está muerto. Ahí hay otra relación, y yo vuelvo a lo mismo, con lo humano, con lo espiritual. Porque, por ejemplo, de acuerdo a cada uno observamos la realidad de manera diferente. Y entonces le damos vida de manera diferente. Sí. El observador a ese nivel también existe como el observador que le da un sentido a las partículas en el mundo subatómico. Cuando nosotros hablamos de observar en un sistema cuántico, no es que estemos mirando con los ojos, como pasa entre seres humanos. Claro, claro. Estamos midiendo, estamos usando equipos. Claro, claro. Estamos modificando el sistema que queremos medir. Por ejemplo, si uno quiere medir, no sé yo, la posición de un electrón. Sí. Bueno, para verlo, tiene que mandarle un fotón que refleje. Igual que hacemos para medir la posición de algo, tenemos que verlo a través de la luz. Sí. ¿Qué sucede? Ese fotón tiene una energía. Sí. Tiene una energía. Y ese fotón también tiene una cantidad de movimiento. Y es como si se produjera un choque. Eso se llama efecto Compton. Inmediatamente... ¿Compton? Compton, el efecto Compton, sí. ¿Que quien lo descubrió fue? No. Sí, hizo unos experimentos con eso. Y aunque él no era muy dado a la mecánica cuántica, pero eso fue una de las comprobaciones de la interacción de la radiación con la materia. Una de las tantas formas que tiene la radiación de interactuar con la materia. Y entonces, en el momento que tú tratas de ver algo, tú lo estás modificando. Lo estás cambiando. Claro. Porque estás interactuando con él. Claro. Ahí entra muy bien lo que se llama el principio de Heisenberg, de indeterminación. Claro. Que bueno, si logras conocer muy bien la posición, pues su cantidad de movimiento queda prácticamente indefinida, o viceversa. Claro, es un poco lo que yo comentaba sobre los distintos puntos de vista y observación de la realidad. Lo único que en el campo de la cuántica son no a través de con los fórmulas. ojos. Las personas piensan que dice, bueno, un observador. No, es un detector. Es un detector. Pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un punto de vista acerca de la vida, tú y yo tenemos puntos de vista distintos. Observamos una situación de catástrofe, tú la vives de una manera y yo de otra. Ahí hay algo de eso. Yo me refiero porque en el interior de nuestro cuerpo somos seres cuánticos. El experimento que se monta para detectar un determinado fenómeno condiciona lo que uno ve. Es decir, si pone el experimento clásico de la doble rendija. Ah, sí, claro. Bueno, se decía que la luz se comporta como un fotón. Sí. Y de Broglie dijo, la naturaleza es simétrica. Y si la luz se comporta como un fotón, se comporta como una partícula, yo puedo pensar que las partículas se comportan como ondas. ¿Por qué no? Claro. Y entonces le asoció una longitud de onda a las partículas. La longitud de onda de esa partícula es igual a la constante de Planck dividido entre la cantidad de movimiento de la partícula. ¿Ok? Ahí estamos. Quiere decir que si en el experimento se trata de detectar el electrón como una partícula, lo vas a detectar en la pantalla como una partícula. Pero cuando hay muchos electrones, se va a comportar como una onda. Es decir, puede pasar por la rendija 1, por la rendija 2, puede pasar por las dos rendijas a la vez. La mecánica cuántica dice eso, son posibilidades, son probabilidades. Son probabilidades, claro. Claro, lo que pasa es que tiene que ver también con la emergencia de un paradigma diferente el que estamos viviendo ahora, ¿no? Ya cuando se trata de seres humanos, de pensamiento, de emociones, ya estamos hablando de otra cosa diferente. Claro, pero el hecho que estemos formados por partículas, nosotros también, ¿no es cierto? Porque los ladrillos del ser humano, de toda la vida, son átomos y unidades subatómicas. Bueno,
Ahora no es tanto eso. A ver. Ahora somos como excitación en un campo de partículas. ¿Y esto está dentro de la cuántica? ¿De la física Sí. cuántica? Ah, es Sí. otro desarrollo, claro. Es otro desarrollo, la teoría de campos. Si es que a veces uno no quisiera hablar de estas cosas porque da un poco escalofrío. Claro. ¿Qué cosa es nuestro cuerpo? Prácticamente menos del 1% es materia. Lo demás es vacío. Bueno, de hecho en los átomos hay vacío. El 99.999999% de un átomo es vacío. Vacío, claro. Y estamos constituidos de eso. Luego, esto que vemos como sólido, esto que parece sólido, no es sólido. Claro. Ni esto es sólido. Claro. Es prácticamente vacío. Claro. Aunque lo vemos como sólido, lo percibimos como sólido, pero eso es una ilusión. No somos nada de eso. Somos vacíos. Eso tiene que ver mucho con Lacan, que fue un psicoanalista que revolucionó el psicoanálisis. Y él justamente decía que estaba lo real, lo imaginario y lo simbólico, ¿no? 3 niveles. Pero lo real, no la realidad, era lo que no podíamos ver nunca, pero que sí existe adentro de la materia. ¿Eh? Entonces, eso real, digamos, no sabemos ahí adentro de esto que existe. Bueno, cómo átomos es la y vacío, arquitectura. pero muy poquita materia. Todo lo Claro. demás es vacío. Más del 99% es vacío. Entonces, por eso viene la teoría de los campos. La teoría de los campos va más allá, porque está diciendo que lo que vemos como partículas son excitaciones en un campo, Sí. que las partículas no existen, Ajá. existen cuando hay una excitación. Nosotros somos una excitación de un campo Sí, cuántico que tiene cierta estabilidad en el tiempo. claro. Y cuando desaparece esa excitación, es como si todos nosotros nos diluimos en ese campo. Pero no es bueno hablar de eso porque Tremendo, sí, da un poco de miedo, ¿verdad? Sí. Una especie de Sí. nada somos en definitiva, porque si tenemos que ser o depender de una excitación. Es que la realidad es que no sabemos lo que somos. No, exacto. Exacto. No sabemos eso. No, solo sé que no sé Sabemos nada, mucho de ¿no? mecánica cuántica quizás, o de mecánica clásica, Sí. o de termodinámica, o de física estadística, pero no conocemos el ser humano. Claro. Es decir, el conocedor no lo conocemos. Claro. Es válido decir que, por ejemplo, Einstein, lo hablábamos antes, fue a principios del siglo XX el que escribió 2 papeles académicos importantísimos, el de la teoría de la relatividad y un segundo papel que 20 años después, con Max Planck, comenzó el desarrollo de la física cuántica. Bueno, lo que hizo Einstein para la física cuántica, aparte de criticarlo toda su vida, fue explicar el efecto fotoeléctrico. Claro. Él estableció el concepto de fotón Claro. y le dio al fotón un carácter corpuscular de partícula, sí. que casualmente Newton tenía ese concepto. Ese concepto Pero bueno, corpuscular, sí. no lo podía explicar. Claro. Einstein lo usó, por eso le dieron un premio Nobel. Y ahí estamos, pero él se pasó toda su vida criticando la mecánica cuántica. ¿Y la bomba atómica, por qué le hace alguna referencia a ese tema? No tengo mucha información de eso, pero una de las consecuencias Sí, él se de arrepintió de Einstein eso. Sí. es la relación que hay entre la energía y la masa. Ujú. Claro. La masa en reposo, es decir, la energía, todo cuerpo tiene una energía en reposo, que es su masa en reposo multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Sí. Tiene una masa. Es decir, lo que nos da la masa a nosotros cuando nos pesamos Sí. no es la cantidad de partículas que tenemos, eso es menos de un 1%. Es que esas partículas están interconectadas con energía Claro. y esa energía genera una masa. Pero la energía deriva de los átomos y de las unidades subatómicas. ¿O es En la independiente? interacción entre esas partículas, Sí, claro. entre las fuerzas nucleares, por ejemplo, ahí hay energía. Sí. En un protón, por ejemplo, un neutrón, las fuerzas que existen entre los quarks, Sí. ahí hay energía. Cuando se coge toda esa energía que está ahí y se divide entre el cuadrado de la velocidad de la luz, eso da un valor de la masa.
que es prácticamente el que nosotros medimos en una pesa todos los días cuando nos pesamos. Claro, qué interesante. Ya, no es la suma de todos los electrones, todos los protones, no, eso es mínimo. Claro. Pero es la energía que mantiene todo eso unido y que Einstein descubrió y estableció que había una relación entre esa energía y la masa a través del cuadrado de la velocidad de la luz. Perfecto. Entonces, si puede sintetizar, si tiene que explicarle a un espectador que no conoce nada, ¿qué es la física cuántica? La física cuántica, como otras cosas de la física, es una teoría que estudia y trata de predecir el comportamiento de las micropartículas, es decir, electrones, protones, núcleos atómicos, ese tipo de cosas, utilizando una matemática que fundamentalmente es estadística. Claro. Podríamos decirlo así. Claro, perfecto, perfecto. Pero siempre dentro del marco de la física estamos hablando de cantidades perfectamente definidas con esas cualidades, esas características como masa, energía, velocidad, y que son medibles. Claro. Que se pueden medir, porque las ecuaciones es precisamente eso, son relaciones entre esas cantidades. Claro. Es como afirmar, en definitiva, que lo que no se puede medir no tiene valor científico. No, tiene valor científico, Sí. pero desde el punto de vista de la física no sirve para nada, porque Claro. ¿qué vas a decir? Por ejemplo, soñé. Bueno, Claro. sí, es un sueño poderoso. ¿Por qué es física o mecánica cuántica? Bueno, porque quizás la mecánica cuántica surgió en parte con dos postulados fundamentales. Uno es la cuantización de la energía que hizo Planck, y la otra fue lo que dijo de Broglie, que dijo, le asignó a las partículas un carácter ondulatorio y le asignó una longitud de onda igual a la constante de Planck dividido entre la cantidad de movimiento lineal. Y entonces a partir de ahí se buscó cuál era la ecuación. Es como coger la ecuación de una onda clásica y decir, bueno, en lugar de las energías y los momentos lineales clásicos, yo voy a utilizar estos cuánticos. Claro. Y se llegó a la ecuación de Schrödinger, que es una función compleja. Sí. No compleja porque sea difícil, sino porque trabaja con números complejos. Claro. Por eso lo que tiene sentido es el cuadrado de la función de onda, que es la función de onda multiplicado por la conjugada. Y eso sí da una cosa real. La energía es real. Claro, claro, perfecto. Los autovalores. En los últimos minutos yo tengo la costumbre de hacer algunas preguntas basadas en el cuestionario de Proust, que allá por la época victoriana entretenía a la gente pasándole 30 preguntas para que no se... Bueno. Perdón, para no que... me trates muy mal, que yo no puedo contestar muchas preguntas. No, son simples. Eran preguntas para entretenerse, porque ¿qué hacían en la época victoriana, no? De acuerdo, vamos a divertirnos, vamos. Entonces, ¿cuál es tu heroína preferida? Heroína preferida. Bueno, aparte de mi madre, mi esposa, y después hay muchas mujeres dentro del mundo de la física, como Madame Curie, y otras más, que fueron brillantes también. Claro, perfecto. ¿Y cuál es tu héroe preferido? Eso está fuera de toda discusión, es Jesucristo. Perfecto. Sí, es importantísimo. Es decir, ha habido muchos héroes así, un héroe como ha habido muchos personas que nos han dejado muchas enseñanzas, pero Jesús dejó más que las enseñanzas, dejó su ejemplo. Sí, bueno, eso es lo que sirve. Y hasta ahora no he encontrado nada que se contradiga. Eso es importante, desde ya. ¿Cómo quieres ser recordado?
Bueno, una vez me pregunté que dónde estaba y quién era, y me dijeron, eres nada. Es decir, que la nada no se puede recordar. Nos morimos y ¿qué sucede? Eso habría que preguntarse a los chamanes, a los yorubas, a los yogis, a la gente que muere en los hospitales y que son revividas. Hay mucha experiencia de muertes cercanas. Sí, pero no son muertes exactamente. Bueno, Claro. ha habido inclusive hasta psiquiatras y médicos en la Segunda Guerra Mundial que estuvieron mucho tiempo, que lo llevaron inclusive ya declarado muerto. Y después pudieron revivir y cuentan experiencias interesantísimas. Y son muy semejantes de distintos lugares. Pero ya eso entramos en el mundo esotérico. Ya no estamos en el mundo físico, Sí. de la ¿Tú física académica. ¿Equiparas esotérico con pseudociencia? No, no. Personalmente, yo creo que la religión es la superciencia. Sí, sí, claro. Lo que no podemos explicarla no es una ciencia que podemos hacer común a todas las personas. Sí, porque es una cuestión de fe, por otro lado. Aunque también hay preguntas que, por ejemplo, no sé, cuando vemos la maravilla del universo, la perfección de todo, aludimos a un gran creador, ¿verdad? Sí. Bueno, yo diría que no es una pseudociencia en el sentido de que se puede experimentar con ella. Lo que pasa es que no es una experiencia común para todas las personas. Claro. Y entonces es muy difícil. La física es una ciencia que puede ser común para todas las personas. Uno va a una universidad, la estudia, empieza a experimentar y comprueba todas las cosas. Claro. Pero ese otro conocimiento es un conocimiento que de alguna forma está vedado para muchas personas. Claro. Entonces no se puede compartir. Si entrar acá, esta es la última pregunta, si entrar acá, ¿tienes tus padres vivos? Mi madre. Si entrara tu padre aquí, ¿qué le dirías? Nada, gracias por haberme permitido llegar a tener este mundo de experiencia que he venido aquí a vivir y que un día también Claro. desapareceré de él. Y hay que agradecerle porque ha dado un hijo maravilloso al mundo, ¿verdad? No creo. Sí, un gran profesional. Yo tengo que un pedir profesor, perdón todos los días por todas las cosas malas. porque eres humilde. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer tenerte y yo creo que el público lo ha disfrutado muchísimo. Bueno, sí. Por lo menos aquellos inquietos. Ya, yo he tratado de establecer algunos límites para que no se abuse y a veces estas cosas de mezclar ciencia y filosofía y teología produce mucha confusión. Claro. Produce mucha confusión porque las personas no saben dónde pararse. Claro. La ciencia académica es una cosa y lo otro es muy bueno, pero es otra cosa. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer. Y a ustedes, amigos, los espero en la próxima oportunidad. Como siempre les digo, quiéranse y quieran a los seres a su alrededor. Hasta la próxima.